Bienvenidos hermanos y hermanas al ministerio más cerca de Cristo. Hoy vamos a participar de un banquete celestial, porque el maná divino que trae este mensaje es grandioso. Comparte, y dale me gusta, muchas gracias. Libro. Consejos sobre la obra de la escuela sabática. Estudio acompañado de oración. Debemos ejercer todas las facultades de la mente en el estudio de las Escrituras, y aguzar el entendimiento para comprender, en la medida en que lo pueden hacer los mortales, las cosas profundas de Dios. Sin embargo, no debemos olvidar que la docilidad y la sumisión de un niño son el verdadero espíritu del que aprende. Las dificultades que se hallan en las Escrituras nunca pueden ser dominadas por los mismos métodos que se emplean al luchar con problemas filosóficos. No debemos empeñarnos en el estudio de la Biblia con un espíritu de dependencia propia, con el cual tantos entran en los dominios de la ciencia, sino con oración y dependencia de Dios, y con un sincero deseo de conocer su voluntad. Debemos venir con espíritu humilde y susceptible para obtener conocimiento del gran Yo Soy. De otra manera, los ángeles malos cegarán de tal modo nuestra mente, endurecerán de tal suerte nuestro corazón, que no seremos impresionados por la verdad. Más de una porción de las Escrituras que los hombres eruditos consideran un misterio, o pasan por alto sin atribuirle importancia, está llena de consuelo y de instrucción para aquel que ha aprendido en la escuela de Cristo. Una razón por la cual muchos teólogos no tienen una comprensión más clara de la palabra de Dios, es que cierran sus ojos a las verdades que no desean practicar. La comprensión de la verdad bíblica depende no tanto del poder del intelecto con que se ha abordado la investigación, como de la sinceridad de propósito y del anhelo ferviente de justicia. Nunca debe estudiarse la Biblia sin oración. Solo el Espíritu Santo puede hacernos sentir la importancia de aquellas cosas fáciles de comprender, o prevenirnos de torcer verdades difíciles de comprender. Es el oficio de los ángeles celestiales preparar el corazón para entender la palabra de Dios a fin de que seamos embelesados con su hermosura, amonestados por sus advertencias, o animados y fortalecidos por sus promesas. Debemos hacer nuestra la oración del salmista: abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley. Las tentaciones a menudo parecen irresistibles, porque, debido al descuido de la oración y estudio de la Biblia, la persona tentada no puede recordar rápidamente las promesas de Dios y hacer frente a Satanás con las armas de las Escrituras. Pero aquellos que están dispuestos a ser enseñados en las cosas divinas se hallan rodeados de ángeles, y en tiempo de gran necesidad, estos traerán a su memoria las mismas verdades que necesiten. Punto por punto de la verdad debería ser investigado porque la verdad de Dios no tiene límites, y al estudiarla, deberían tanto los maestros como los alumnos sentir el más vivo interés por saber lo que Dios ha dicho. Durante años la voz de Dios nos ha estado diciendo: agitad, agitad, agitad. Estudiad cada punto de la verdad, para que podáis saber por vosotros mismos qué cosa es la verdad a diferencia del error. Escudriñen los estudiantes por sí mismos, a fin de imponerse de las cosas profundas de Dios. Hagan esta obra con el espíritu que animaba a Cristo, y no se les imponga ninguna restricción. Al escudriñar las Escrituras, se necesita gran humildad de espíritu y contrición de corazón, y es menester buscar fervientemente a Dios. A los que vienen con espíritu humilde buscando la verdad, les ayudarán en sus esfuerzos los ángeles de Dios. Día a día Jesús adquiría conocimiento en la gran biblioteca de la naturaleza animada e inanimada. El que había creado todas las cosas, por cuya poderosa palabra las colinas, los valles, los ríos y los árboles habían llegado a existir, era ahora hijo de la humanidad, y estudiaba las lecciones que su propia mano había escrito en las hojas, las flores y los árboles. Las parábolas por medio de las cuales durante su ministerio le gustaba a Jesús enseñar sus lecciones de verdad, muestran cuán susceptible era su espíritu a la dulce influencia de la naturaleza, y cómo, durante aquellos años de los cuales poco sabemos, se deleitaba en reunir las enseñanzas espirituales de las cosas que en la vida diaria le rodeaban. Para Jesús, el significado de la palabra y de las obras de Dios se desarrollaba gradualmente,
mientras pensaba y procuraba entender la razón de las cosas, lo mismo que cualquier joven puede procurar entenderla. Todo niño puede adquirir conocimiento, como lo adquirió Jesús, de las obras de la naturaleza y de las páginas de la Santa Palabra de Dios. Al tratar nosotros de llegar a conocer a nuestro Padre Celestial por su Santa Palabra, se nos acercarán los ángeles, nuestra mente se fortalecerá, nuestro carácter se elevará y refinará, y llegaremos a ser más semejantes a nuestro Salvador. Y cuando contemplamos la hermosura y la grandeza de las obras de la naturaleza, nuestros afectos anhelan a Dios, mientras el corazón se llena de reverencia, y el espíritu se subyuga. El alma se fortalece por el hecho de ponerse en relación con el infinito por medio de sus maravillosas obras. La comunión con Dios, mediante la oración humilde, desarrolla y fortalece las facultades mentales y morales, y los poderes espirituales aumentan por el cultivo de pensamientos sobre asuntos espirituales. Aquellos que consagran alma, cuerpo y espíritu a Dios, purificando sus pensamientos por la obediencia a la ley divina, recibirán continuamente una nueva dotación de poder físico y mental. El corazón suspirará por Dios, y elevará fervientes súplicas a lo alto por una clara percepción para discernir la misión y la obra del Espíritu Santo. No nos toca a nosotros usar al Espíritu, sino al Espíritu usarnos a nosotros, amoldando y formando cada facultad. Los siervos de Cristo no deben preparar un discurso especial para presentarlo cuando sean llevados ante las autoridades por causa de su fe. Su preparación ha de ser hecha día tras día, atesorando en el corazón las preciosas verdades de la palabra de Dios, alimentándose de las enseñanzas de Cristo, y fortaleciendo su fe por medio de la oración. Entonces, cuando sean llevados ante los tribunales, el Espíritu Santo les hará recordar precisamente las verdades que alcanzarán los corazones de los que vinieren para oír. Dios les traerá repentinamente a la memoria el conocimiento que obtuvieron por medio de un diligente escudriñamiento de las Escrituras, precisamente cuando lo necesiten. Pero si descuidan llenar sus mentes con las joyas de la verdad, si no se familiarizan con las palabras de Cristo, si nunca han probado el poder de su gracia en las dificultades, no pueden esperar que el Espíritu Santo les traiga a la memoria sus palabras. Han de servir a Dios diariamente, de todo corazón, y entonces confiar en Él. La escuela sabática proporciona a padres e hijos una preciosa oportunidad para estudiar la palabra de Dios. Pero a fin de recibir ese beneficio que deben obtener en la escuela sabática, tanto los padres como los niños han de dedicar tiempo al estudio de las lecciones, procurando obtener un conocimiento cabal de los hechos presentados, y también de las verdades espirituales que estos hechos están destinados a enseñar. Deberíamos inculcar especialmente en las mentes de los jóvenes la importancia de buscar la plena significación del pasaje considerado. Padres, apartad un poco de tiempo cada día para estudiar la lección de la escuela sabática con vuestros hijos. Sacrificad la visita social, si es necesario, antes que la hora dedicada a las preciosas lecciones de la historia sagrada. Los padres, tanto como los hijos, recibirán beneficio de este estudio. Apréndanse de memoria no como una tarea, sino como un privilegio, los pasajes más importantes de las Escrituras que están relacionados con la lección. Aunque al principio la memoria sea defectuosa, por medio del ejercicio irá ganando fuerza, de manera que después de un tiempo os deleitaréis en atesorar de esta manera las preciosas palabras de verdad. Y la costumbre resultará ser una ayuda valiosísima para el crecimiento religioso. Si el tiempo que se malgasta charlando, sirviendo a la vanidad, o dando gusto al apetito, fuera dedicado con igual interés al estudio de la Biblia, cuánta animación no se daría a nuestras escuelas sabáticas. Pero cuando los padres están más ansiosos de que sus hijos estén vestidos a la moda que de ver sus mentes provistas de las verdades de la palabra de Dios, los niños mismos aprenderán pronto a considerar el vestido y la ostentación como de mayor importancia que las cosas que atañen a su salvación. Sed sistemáticos en el estudio de las Escrituras en vuestras familias. Dejad cualquier cosa de naturaleza temporal, omitid toda costura innecesaria y provisión de mesa de que no se haya menester,
pero asegúraos de que el alma sea alimentada con el pan de vida. Es imposible calcular los buenos resultados de 1 hora, o aún media hora, cada día, dedicadas de una manera gozosa y sociable a la palabra de Dios. Haced de la Biblia su propio intérprete, reuniendo todo lo que ella en diferentes tiempos y circunstancias dice tocante a un asunto determinado. No interrumpáis vuestra clase doméstica al venir visitas. Si éstas llegan durante el estudio, invitadlas a tomar parte en él. Manifestad que consideráis más importante obtener un conocimiento de la palabra de Dios que adquirir las ganancias o placeres del mundo. Necesitamos comprender estas palabras de Cristo: la carne nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida. La santa palabra ha de ser aceptada e incorporada en la vida práctica. La vida espiritual consiste en que Cristo sea la luz y la vida del templo del alma, así como la sangre es la vida del cuerpo. A todos los que estudian la palabra se los representa como alimentándose de la palabra, esto es, de Cristo. Así como las necesidades corporales deben ser suplidas todos los días, la palabra de Dios debe ser estudiada cotidianamente, debe ser comida, digerida y practicada. Esto continúa nutriendo el alma y manteniéndola con salud. El descuido de la palabra significa hambre para el alma. La palabra describe al hombre bienaventurado meditando día y noche en las verdades de la palabra de Dios. Todos nosotros hemos de alimentarnos de la palabra de Dios. La relación de la palabra con el creyente es un asunto vital. El apropiarnos de la palabra para nuestras necesidades espirituales es comer de las hojas del árbol de la vida, que son para la sanidad de las naciones. Estudiad la palabra, y practicadla, porque ella es vuestra vida. Aunque son esenciales los esfuerzos sabios y pacientes del maestro, la labor no debe dejarse enteramente en las manos del obrero de la escuela sabática y de la Iglesia, sino que debe hallar su fundamento y apoyo en la obra del hogar. A los padres les es encomendada una responsabilidad y un cargo sagrados, y se les pide que llenen su cargo y lleven su responsabilidad en el temor de Dios, velando por las almas de sus hijos como quienes tienen que dar cuenta. La obra misionera del hogar ha sido extrañamente desatendida. Los que han tenido la mayor razón para manifestar solicitud ferviente, como la de Cristo, por la salvación de sus hijos, han sido indiferentes para con sus responsabilidades, y han apreciado livianamente las necesidades de sus familias. Muchos han eludido la responsabilidad que Dios les ha dado a los hombres y mujeres como padres, y la han cargado sobre el obrero de la escuela sabática y la influencia de la Iglesia. Pero cada agente tiene su obra, y los padres que descuidan su parte serán pesados en la balanza y hallados faltos. La instrucción dada por Cristo a los hijos de Israel, desde la columna de nube, define el deber de los padres, y no es indefinida ni difícil de entender. Esta instrucción es para nuestra admonición y beneficio. Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis por señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. En toda obra de sus manos, habían de acordarse del mandamiento del Señor. Habían de atarlo sobre sus manos, no literalmente, sino que debía influir en toda transacción de su vida. Debía ser como frontal entre sus ojos. Su mente había de meditar en la verdad de los mandamientos de Dios, y ellos mismos debían ser gobernados por los principios de estos mandamientos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, ora sentado en tu casa, o cuando te acuestes y cuando te levantes, andando por el camino. Y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus portadas. Para que sean aumentados vuestros días, y los días de vuestros hijos, sobre la tierra que juró Jehová a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. La indicación dada por el Hijo de Dios a Moisés, para la instrucción de los hijos de Israel, es tan esencial ahora como entonces, y los padres deberían prestarle atención tan diligentemente hoy como debía hacerlo el antiguo pueblo de Dios. La religión tiene que ser entretejida con todo detalle de la vida del hogar si queremos ver los resultados que Dios quiso que fueran el fruto de seguir en su camino. El orgullo, la estimación propia y el atrevimiento son características destacadas de los niños de hoy y son la maldición de nuestra era.
cuando por todas partes veo esta manifestación desagradable y tan desemejante a Cristo, y veo a padres y maestros tratar de exhibir la habilidad y el conocimiento de sus hijos y alumnos, me duele el corazón, porque sé que esta es la conducta exactamente opuesta a la que se debería seguir. Los padres y maestros que adquieren su conocimiento en la Biblia, que tanto en pensamientos como en acciones son regidos por sus santos principios, no necesitan extraviarse ni estar en sendas apartadas y prohibidas. Han de enseñarse a los niños, tanto en casa como en la escuela sabática, las lecciones más sagradas de modestia y humildad. Ha de instruírselos tocante a las altas pretensiones de la ley de Dios y a su responsabilidad delante de Él. Las lecciones que se les han de presentar deben ser de tal carácter que los preparen para ser útiles en esta vida, y para tener un lugar en el reino futuro e inmortal. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todo tu poder. Y estas palabras, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Estas palabras definen claramente el deber de los padres y los maestros, y si ellos siguen esta instrucción, no dejarán de ver los mejores resultados. Cuán diferente habría sido la relación bíblica de la historia de Israel, nación tan altamente favorecida del Señor, si sus miembros hubiesen puesto por obra la instrucción que les fue dada desde la columna de nube por el Hijo del Dios viviente. Pero no siguieron diligentemente las admoniciones dadas. Dejaron de enseñar a sus hijos los requerimientos de Dios, y los tristes resultados están pintados delante de nosotros en una nación rechazada por Dios. Ellos se separaron tanto de la sabiduría de Dios que, cuando apareció el gran Maestro, Jesús, el Redentor del mundo, clamaron, «Quítale». Veneraron más la tradición de los hombres que los mandamientos de Dios. Las falsas prácticas y las invenciones humanas habían tomado el lugar de la enseñanza pura de Dios. Aquello que hubiera debido llegar a ser parte de su mismo ser, fue considerado de poca importancia y valor. Cuando Cristo vino al mundo para ejemplificar la religión genuina, y exaltar los principios que deberían gobernar los corazones y acciones de los hombres, la falsedad se había apoderado tan profundamente de aquellos que habían tenido tan grande luz, que ya no comprendían la luz, ni tenían inclinación alguna a renunciar a la tradición para aceptar la verdad. Rechazaron al Maestro Celestial, crucificaron al Señor de Gloria, a fin de poder retener sus propias costumbres e invenciones. El mismísimo Espíritu se manifiesta en el mundo hoy. Los hombres son reacios a investigar la verdad, por miedo de que sean estorbadas sus tradiciones y sea introducido un nuevo orden de cosas. Hay en la humanidad una constante tendencia a errar, y los hombres están por naturaleza inclinados a exaltar grandemente las ideas y el conocimiento humanos, mientras que no disciernen ni aprecian lo divino y eterno. Para aquellos que no tenían prejuicios, las palabras de Cristo eran como la luz del cielo. Nunca ha hablado hombre así como este hombre. Al presentar el gran Maestro las absorbentes realidades de la eternidad futura, las cosas de este mundo que perece quedaban eclipsadas. Cuán ávidamente recibieron la verdad aquellos que habían estado orando por luz. Pero los altivos y los que eran justos en su propia estimación rechazaron el mensaje. La atenta aplicación de aquellos estudiantes hebreos, Daniel y sus compañeros, bajo la instrucción de Dios fue ricamente recompensada. Mientras hacían diligentes esfuerzos para obtener conocimiento, el Señor les dio sabiduría celestial. El conocimiento que obtuvieron fue de gran servicio para ellos cuando fueron puestos en situaciones de apremio. El Señor Dios del cielo no suplirá las deficiencias que resulten de la indolencia mental y espiritual. Cuando los agentes humanos ejerciten sus facultades para adquirir conocimiento, para llegar a ser hombres que piensen con profundidad, cuando ellos, como los mayores testigos en favor de Dios y de su verdad, hayan vencido en el campo de la investigación de doctrinas vitales concernientes a la salvación del alma, para que le sea tributada gloria al Dios del cielo como ser supremo, entonces jueces y reyes reconocerán, en las cortes de justicia, en los parlamentos y los concilios, que el Dios que hizo los cielos y la tierra es el único Dios vivo y verdadero, el autor del cristianismo, el autor de toda verdad,
que instituyó el sábado del séptimo día cuando se echaban los fundamentos del mundo, cuando las estrellas del alba alababan juntas y todos los hijos de Dios cantaban al unísono pletóricos de gozo. El objeto de la obra de la escuela sabática debe ser cosechar almas. Puede ser que el modo de trabajar sea sin tacha, que las facilidades sean todo lo que se pudiera desear, pero si los niños y jóvenes no son llevados a Cristo, la escuela ha fracasado, porque a menos que las almas sean atraídas a Cristo, llegan a ser más y más insensibles como resultado de la influencia de una religión formal. El maestro debería cooperar, mientras Cristo llama a la puerta del corazón de los que necesitan ayuda. Si los alumnos responden a las súplicas del Espíritu y abren la puerta del corazón para que entre Jesús, Él abrirá su entendimiento a fin de que comprendan las cosas de Dios. La obra del Maestro es sencilla, pero si éste la hace con el Espíritu de Jesús, le serán añadidas profundidad y eficiencia por la operación del Espíritu de Dios. Debería hacerse mucha obra personal en la escuela sabática. La necesidad de esta clase de obra no es reconocida ni apreciada como debe ser. Con corazón lleno de gratitud por el amor de Dios que ha sido comunicado al alma, debería el maestro trabajar con ternura y fervor por la conversión de sus alumnos. ¿Qué evidencia podemos dar al mundo de que la obra de la escuela sabática no es mera pretensión? Por sus frutos será juzgada. Será estimada por el carácter y la obra de los alumnos. En nuestras escuelas sabáticas deberían confiársele responsabilidades a la juventud cristiana, para que pueda desarrollar sus aptitudes y adquirir poder espiritual. Entréguese primero la juventud a Dios, y entonces en su vida temprana enséñesele a ayudar a otros. Esta obra pondrá en ejercicio sus facultades y la habilitará para aprender a hacer planes y ponerlos en ejecución para bien de sus compañeros. Busquen los jóvenes la compañía de aquellos que necesitan ayuda, no para ocuparse en conversación insensata, sino para representar el carácter cristiano y ser colaboradores con Dios, ganando a los que no se han entregado a Dios. En nuestros esfuerzos por ayudar a la juventud estamos lastimosamente atrasados en nuestro deber. Hemos tenido gran luz, pero nos falta celo y ardor, y no tenemos el fervor de espíritu correspondiente a los privilegios que gozamos. Tenemos que elevarnos por encima de la fría atmósfera de la incredulidad que nos rodea, y acercarnos a Dios a fin de que Él se acerque a nosotros. Tenemos que educar a la juventud a fin de que aprenda a trabajar por la salvación de las almas, y al educar a la juventud para esta obra, nosotros también aprenderemos a trabajar con más éxito, llegando a ser agentes eficientes en las manos de Dios para la conversión de nuestros discípulos. Hemos de ser imbuidos del espíritu de trabajo ferviente y asirnos de Cristo, reclamándolo a Él como nuestra única eficiencia. Nuestro entendimiento debe ser ensanchado, a fin de que tengamos un concepto adecuado de las cosas que pertenecen a la vida eterna. Nuestro corazón debe ser enternecido y sojuzgado por la gracia de Cristo a fin de que lleguemos a ser verdaderos educadores. Pregúntense los directores y maestros, ¿creo yo la palabra de Dios? ¿Estoy entregándome a aquel que se dio a sí mismo por mí y sufrió una muerte cruel en la cruz para que yo no pereciera sino que tuviese vida eterna? ¿Creemos nosotros que Jesús está atrayendo a las almas de aquellos que nos rodean, aun de aquellos que viven en la impenitencia y no responden a su atracción? Entonces, con corazón contrito decid, Maestro, yo me allegaré a ti con todos los poderes de mi influencia. Confío en ti y solo en ti para tocar y sojuzgar el corazón por medio del poder del Espíritu Santo. Los principios de la verdad grabados en el corazón, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento, producirán rectitud de acción. La Biblia contiene las máximas escudriñadoras que ha dado Dios para guiar a los hombres y mujeres, los jóvenes y niños al cielo, a través de los conflictos de esta vida. Cristo oró, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Por muy iluminados que estén los jóvenes por los estudios de la Biblia, su naturaleza es tal que a menos que practiquen en la vida diaria la verdad que conocen, todo esfuerzo para elevarlos y ennoblecerlos será ineficaz. Sobre los padres descansa la solemne responsabilidad de cooperar con los maestros de la escuela sabática. Hay corazones que el Señor ha tocado con su Santo Espíritu. No bien comienza la gracia su obra en el alma, se humilla y enternece el corazón, no hay luchas por la supremacía. La altivez desaparece, hay tal percepción del amor que Cristo manifestó dando su vida por los seres pecadores,
que no hay deseo de enaltecerse. El que está convertido ve que su Redentor llevó una vida de humildad, y desea seguir en sus pisadas. Se despierta en su corazón el espíritu misionero, y a la vez que anda humilde y circunspectamente en armonía con su fe, no puede estar tranquilo hasta hallarse ocupado en la obra de ganar almas para Cristo. Quiere que todos conozcan cuán precioso es el amor de un Salvador. Anímese a todo obrero de corazón sincero y fiel a continuar trabajando, teniendo presente el hecho de que cada cual será recompensado según hayan sido sus obras. Trabajad teniendo en vista solo la gloria de Dios. No rehuséis llevar responsabilidades porque sintáis vuestra debilidad e ineficiencia. Dios puede daros fuerza y sabiduría, si sois consagrados a Él y permanecéis humildes. Que ninguno por pereza rehúse trabajar, y que nadie se adelante insistiendo en que se acepte su servicio cuando no se lo necesita. Esté cada obrero verdadero agradecido a Dios por haberlo honrado con una oportunidad de trabajar para el Maestro. Procurad oportunidades de hacer bien, y perfeccionad los talentos que Dios os ha dado, buscando diariamente gracia para que tengáis éxito en el bien hacer. Las oportunidades perdidas de hacer el bien, pueden con razón humillaros hasta el polvo y moveros a velar cuidadosamente para no dejar pasar ocasiones de ser una bendición para otros. Cuántas veces llegó la hora con su oportunidad de trabajar, pero el obrero no se hallaba en el puesto del deber. Podrían haberse pronunciado palabras para ayudar y fortalecer a algunas almas débiles que se hallaban luchando con la tentación, pero nunca se pronunciaron. Podrían haberse hecho esfuerzos personales bien dirigidos y haberse salvado un alma de la muerte y cubierto multitud de pecados, pero no había quien lo hiciese. Los que son negligentes tendrán que responder por su negligencia en el día de Dios. Preciosísima es la sangre de Cristo, que limpia de todo pecado. Un sentimiento del amor redentor de Cristo debería inducirnos a aprovechar toda oportunidad de hacer bien. Estos momentos son sumamente preciosos si son aprovechados para gloria de Dios. Aquellos que buscan riquezas terrenales están velando atenta y continuamente a fin de hallar oportunidades para lograr su objeto, y los que trabajan para Cristo no deberían ser menos fervientes en ganar almas para Él. Ellos pueden ser colaboradores con Cristo, si imitando el ejemplo de Él, hacen bien a todos los que son traídos dentro de la esfera de su influencia. Por amor de Cristo, sean los maestros y los obreros principales de vuestras escuelas sabáticas, hombres y mujeres que amen y teman a Dios, hombres y mujeres que reconozcan la responsabilidad de su posición, como quienes velan por las almas y tienen que dar cuenta a Dios por la influencia que ejercen sobre los que están a su cargo. Nuestra fe tiene que aumentar, si no, no podemos ser renovados conforme a la imagen divina y amar y obedecer los requerimientos de Dios. Nazca de labios sinceros la oración: Señor, auméntame la fe, dame iluminación divina, porque sin ayuda de tu parte nada puedo hacer. Venid con humildad y postraos delante de Dios, abrid delante del Señor vuestras Biblias, las cuales contienen las promesas divinas, tomad vuestra posición con respecto a estas. Haced con Dios el pacto de que responderéis a sus requerimientos. Decidle que creeréis sin otra evidencia fuera de la desnuda promesa. Esto no es presunción, pero a menos que obréis con celo, a menos que seáis fervientes y estéis decididos, Satanás obtendrá ventajas, y vosotros seréis dejados en la incredulidad y las tinieblas. Las palabras y promesas de Dios son el único fundamento de nuestra fe. Tomad la palabra de Dios como verdad, como una voz viva que os habla, y obedeced fielmente cada requerimiento. Dios, que ha prometido, es fiel. Él cooperará con los esfuerzos de los directores y maestros. La debilidad de nuestra fe limita nuestras bendiciones. Dios no está mal dispuesto para dar, Él es el manantial de poder. Debemos tener mansedumbre y humildad de corazón. Podemos tener ricas evidencias del amor y la misericordia de Dios diariamente en nuestros esfuerzos abnegados de hacer bien a otros. Suplico a los obreros de nuestras escuelas sabáticas que se vistan con toda la armadura de Dios y muestren su fidelidad como fieles soldados de Jesucristo. Dios recompensará toda obra que se haga para gloria suya. El Señor Jesucristo siente infinita ternura por aquellos a quienes ha comprado a costa de sus propios padecimientos en la carne, a fin de que no perecieran con el diablo y sus ángeles, sino que Él pudiese reclamarlos como escogidos suyos.
su amor le da derecho a ellos, son propiedad suya, y él los contempla con cariño inefable, y da la fragancia de su propia justicia a sus amados que creen en él. Se requiere tacto y sabiduría, amor humano y santificado cariño por los preciosos corderitos de la Grey, para poder conseguir que vean y aprecien el privilegio de entregarse a la tierna dirección de los pastores fieles. Los hijos de Dios manifestarán la ternura de Jesucristo. El maestro o la maestra pueden ligar estos niños a su corazón mediante el amor de Cristo, que mora en el templo del alma como una dulce fragancia, un olor de vida para vida. Los maestros pueden, por medio de la gracia de Cristo a ellos impartida, ser el viviente instrumento humano, ser colaboradores con Dios para iluminar, elevar, animar y ayudar a purificar el alma de su contaminación moral. Y la imagen de Dios será revelada en el alma del niño, y el carácter será transformado por la gracia de Cristo. Debido a que hay tan poca nobleza de carácter, tanta simulación que rodea a la juventud, existe la mayor necesidad de que las palabras del Maestro, su actitud, su conducta, representen lo elevado y lo verdadero. Los niños captan rápidamente la afectación o cualquier otra debilidad o defecto. El maestro no puede obtener el respeto de sus alumnos de otra manera que revelando en su propio carácter los principios que él trata de enseñarles. Pero la utilidad del maestro depende no tanto de la cantidad real de sus conocimientos, como de las normas que se propone alcanzar. El verdadero maestro no se contenta con pensamientos oscuros, con una mente indolente o una memoria floja. Constantemente trata de lograr adquisiciones más altas y métodos mejores. La suya es una vida de continuo crecimiento. En la obra de un maestro tal hay frescura, poder vivificante, que despierta e inspira a sus alumnos. Se necesitan maestros que descubran rápidamente y aprovechen toda oportunidad para hacer el bien, que combinen con el entusiasmo la verdadera dignidad, que sean capaces de dominar, aptos para enseñar, que puedan inspirar el pensamiento, despertar la energía e impartir valor y vida. Las ventajas de un maestro pueden haber sido limitadas de manera que no posea calificaciones intelectuales tan altas como podría desearse. Sin embargo, si tiene la debida compenetración de la naturaleza humana, si tiene un amor genuino por su obra, un aprecio de su magnitud y una determinación de mejorar, si está dispuesto a trabajar fervorosamente y en forma perseverante, comprenderá las necesidades de sus alumnos, y por su espíritu de simpatía y de progreso, los inspirará a seguir mientras trata de conducirlos hacia adelante y hacia arriba. Los niños y los jóvenes que se hallan al cuidado del maestro difieren ampliamente en disposiciones, hábitos y educación. Algunos no tienen propósito definido o principios fijos. Necesitan ser despertados a sus responsabilidades y posibilidades. El que discierne las oportunidades y los privilegios de su obra no permitirá que nada se interponga en el camino de un esfuerzo fervoroso para progresar. No ahorrará esfuerzo para alcanzar la más alta norma de excelencia. Se esforzará por ser él mismo todo lo que desea que sus alumnos lleguen a ser. Cuán importantes son las lecciones que se pueden dar a los niños y jóvenes, exponiéndoles las Escrituras con la sencillez de Cristo. Deje en casa el maestro todas las palabras difíciles y altisonantes, y utilice solamente las palabras más sencillas, que serán comprendidas con facilidad por la mente de los niños. Pero para ser maestro de éxito, no solo deben ser sencillos vuestros métodos de enseñanza, sino que debéis manifestar simpatía y amor en la escuela sabática. Los niños reconocerán este elemento y recibirán su influencia. Los hombres y mujeres solo son niños adultos. ¿Acaso no correspondemos nosotros a las palabras y miradas de simpatía y amor genuinos? Jesús, el Divino Maestro, les aseguró a sus discípulos su amor hacia ellos. Tomó sobre sí la naturaleza humana sin otro propósito que el de manifestar a los hombres la misericordia, el amor y la bondad de Dios al hacer provisión para la salvación y felicidad de sus criaturas. Con este fin murió. Mientras pronunciaba sus más tiernas palabras de simpatía, se regocijaba pensando que su intención era hacer infinitamente más que todo cuanto ellos podían pedir o aún pensar. Diariamente mostró delante de ellos, mediante obras de bendición para el hombre, cuán grandes eran su ternura y amor para con el género humano caído.
Su corazón era un manantial de inagotable compasión, en el cual el anhelante corazón podía ser provisto del agua de la vida. Cuando Jesús hablaba a las gentes, quedaban atónitas de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Los escribas habían trabajado para afirmar sus propias teorías, y tenían que esforzarse para sostenerlas y para conservar su influencia sobre las mentes del pueblo mediante una interminable repetición de fábulas y tradiciones pueriles. Los modelos más elevados de instrucción pública consistían mayormente en una repetición carente de vida de ceremonias sin significado y en la reiteración de opiniones superficiales. La enseñanza de Jesús inculcaba de la manera más comprensible y sencilla las ideas más trascendentales y las verdades más sublimes, de modo que los que eran del común del pueblo le oían de buena gana. Esta es la clase de instrucción que debería darse en nuestras escuelas sabáticas. La luz del cielo tiene que ser reflejada de Jesús, el admirable Maestro, y las almas de los niños y jóvenes deben ser iluminadas con la divina gloria de su carácter y amor. Así, con hermosa sencillez, los niños pueden ser conducidos al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.